Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy con la continuación de las fuentes del derecho. Nos quedamos en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Vamos a reanudar la clase desde ahí. Vimos que el pacto colectivo de condiciones de trabajo no es más que un acuerdo de voluntades entre patronos y trabajadores para llegar a un acuerdo y regular las condiciones en que el trabajo deba prestarse. Esto está estipulado en el artículo 49 del Código de Trabajo. Es un acuerdo de voluntades entre trabajadores y patronos, sindicatos de patronos o trabajadores, o asociaciones de trabajadores y patronos para regular las condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Vimos ejemplos pues de transporte, de una cafetería, de una clínica médica, una clínica dental, un bono salarial, etcétera. Ahí fue donde nos quedamos. Ahora vamos a ver qué es derecho comparado. El derecho comparado está integrado por las legislaciones vigentes de los demás estados en relación a determinado estado. Decíamos pues que está integrado por las legislaciones vigentes de los demás estados en relación a determinado estado. Cuando hacemos distinciones entre el derecho de la República Mexicana, la hondureña o la salvadoreña, y establecemos similitudes y diferencias entre tales derechos y el derecho de Guatemala, pues estamos haciendo derecho comparado. En el caso del Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala, pues se tomó mucho como base el derecho de Estados Unidos. Lamentablemente casi se copió el código y dio lugar pues a que tuviera muchas fallas y han habido muchas reformas. El mismo caso sucedió con el Código Procesal Penal, que entró en vigencia en 1995-96, que estaba adecuado a Argentina. Es casi una copia del Código Procesal Penal de la provincia del Rosario. De esa manera, de esa cuenta, pues la idiosincrasia de esos lugares no es la misma que la del estado de Guatemala. Entonces, para hacer derecho comparado hay que tener mucho cuidado, hay que establecer puntos de referencia, pero hay que tomar muy en cuenta la forma de ser de los guatemaltecos, ¿verdad? Muchos desconocen la palabra idiosincrasia, ¿verdad? Es la forma de ser de la cultura de cada pueblo. Yo les pongo como ejemplo la idiosincrasia del pueblo salvadoreño, que es gente muy extrovertida, gente muy trabajadora. Y la idiosincrasia del pueblo guatemalteco, de la sociedad guatemalteca, es un poquito más introvertida y no tan trabajadora como la del pueblo salvadoreño. Esto no obsta pues que no haya gente trabajadora en Guatemala, pues estoy hablando de formas generales. En todo lugar y en todas las situaciones pues hay excepciones. En Estados Unidos pues los latinos son muy son aceptados para trabajar en los puestos de trabajo, pero habrá
habrán latinos que no, porque cumplen con los requisitos de todos, pues que son trabajadores. Esa es idiosincrasia, la forma de ser de determinada sociedad, cómo se comporta determinada sociedad. Otro ejemplo es cómo se comporta la gente europea y la gente sajona, como los estadounidenses, en una reunión social, en una fiesta. Ellos son los primeros en bailar, ¿verdad? El guatemalteco no, si no tiene un par de tragos, él no va a bailar. Como les repito, pues hay excepciones. Hay excepciones. Entonces, el guatemalteco tiene que tener sus buenos tragos para ir a bailar. El europeo, el estadounidense y en otras regiones están bailando, están saltando, están gritando, están jugando y no necesitan de tener un aliciente externo, pues, para estar alegres. El guatemalteco sí, por lo general, les mencionaba, pues necesita pues eso es idiosincrasia. Y esto tiene mucho que ver con el derecho comparado, cuando nuestros legisladores, pues, toman como referente una ley extranjera. Derecho comparado, pues, es el integrado por las legislaciones vigentes de otros estados en relación a determinado estado, en nuestro caso el estado de Guatemala. ¿Qué es doctrina o doctrina científica? Mucho cuidado con confundir la doctrina legal con esta, porque la doctrina legal se refiere a la jurisprudencia. Doctrina o solo doctrina científica se refiere a los estudios científicos que los juristas realizan acerca del derecho, con el objeto de ¿qué? De sistematizar los preceptos o de aplicar el sistema jurídico o de interpretarlo. Son los estudios científicos que los juristas realizan acerca del derecho con el objeto de sistematizar sus preceptos o de aplicación o de su aplicación e interpretación. Entonces, son estudios, en este caso, pues tal como el mismo derecho comparado y el que estoy en este momento interviniendo, es que estas son fuentes fundamentalmente de carácter referencial. El juez, cuando se le presente este tipo de fuentes o argumentos, pues no está obligado a acatarlas porque no están en la ley, que él está obligado a tomarlas en consideración. Entonces, tanto este tipo de fuentes como el derecho comparado, como la doctrina o doctrina científica, el juez no está obligado a tomarlas en consideración, pero sí influyen en el ánimo del juzgador al momento de dictar sentencia. Entonces, recapitulando todo el tema de las fuentes del derecho, pero déjenme terminar con las fuentes del derecho. Y por último tenemos las fuentes históricas. Vimos ya las fuentes reales, las fuentes formales y en este momento pues las fuentes históricas, que es la más pequeña de explicar, que son todos los documentos o textos legales que se encuentran derogados o abrogados, es decir, ya no tienen ninguna vigencia. De igual manera, pues son fuentes de carácter referencial para el juez. El juez no está obligado a tomarlas en consideración porque no están de esta manera establecido en la ley que tenga que tomarlas como vinculantes, como obligatorias. Entonces tenemos las fuentes reales, las fuentes formales y por último las fuentes históricas. Son todos los documentos o textos legales del pasado que se encuentran derogados. El Acta de la Independencia, el Código Civil derogado, el Código Civil, el Código Penal que ya no está en vigencia. Entonces, todas las leyes que ya no se encuentran vigentes son fuentes de carácter histórico. El Acta de la Independencia, como le denominaba, todas las leyes de carácter nacional que se encuentran derogadas ya son fuentes de carácter histórico.
Recapitulando, entonces tenemos que las fuentes reales son todos los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Ejemplos de ellas: factores económicos, sociales, naturales, políticos, de trabajo. Fuentes formales son todos los procesos de creación de las normas jurídicas. Y las fuentes formales en países de derecho escrito, la principal fuente formal del derecho es la legislación. En ese sentido, tenemos que la legislación tiene tres aspectos, tres etapas que se llevan a cabo en el Congreso de la República y tres etapas que se llevan a cabo en el Ejecutivo. Esas tres etapas que se llevan a cabo en el Congreso de la República, en el Legislativo, son la presentación, la discusión o debate y la aprobación. Mientras que en el Ejecutivo se lleva la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Dentro de estas figuras, cabe resaltar que el Ejecutivo tiene esa facultad del veto dentro de o a la par de la facultad de la sanción. El veto es esa facultad de rechazar un proyecto de ley. Pero simultáneamente tiene la facultad del Congreso también de rechazar ese proyecto, ese veto del presidente, a lo cual ya vimos pues que se le denomina primacía legislativa. También vimos pues que el periodo que es media entre la publicación de la publicación de la ley y la iniciación de la vigencia se le denomina vacatio legis. Vimos pues que la publicación está establecida en el artículo 180 de la Constitución Política de la República y tiene carácter supletorio, es decir, si la ley establece el tiempo que va a entrar en vigencia, pues no entra en vigencia en 8 días, puede entrar en más tiempo o en menos tiempo, o regular también o establecer un ámbito territorial de aplicación diferente, tal y como lo establece el artículo 180 de la Constitución Política de la República. Hay dos formas de iniciación de la vigencia, dos métodos, que son el sincrónico, que entra de la vigencia de una sola vez en todo el territorio nacional, o puede entrar por diferentes etapas, diferentes periodos. A esto se le llama método sucesivo. Entonces, pues, luego tenemos dentro de las fuentes formales que hay otras fuentes formales aparte de la legislación, como son la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el derecho comparado, la doctrina, que es la costumbre, la repetición constante y uniforme de una conducta con el convencimiento de que ello es obligatorio. Los elementos de la costumbre son el objetivo y el subjetivo. El objetivo es la práctica de la conducta, el subjetivo es el convencimiento de su obligatoriedad. Al objetivo se le denomina inveterata consuetudo y al subjetivo opinio juris seus necessitatis. Las tres clases de costumbre son delegante, delegada y derogatoria. Delegante, cuando se autoriza a determinada autoridad para crear derechos, para crear derecho escrito. Delegada, cuando la ley nos remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Vimos pues que esta es la única clase de costumbre que se aplica en Guatemala, la delegada, cuando la ley nos remite a la costumbre. Y la derogatoria, cuando la costumbre tiene tal imperio que abroga, que deroga, que deja sin efecto la misma ley. ¿Qué es jurisprudencia? García Maínez dice que es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Contrato, cuando dos o más personas
conviene en crear, modificar o extinguir una obligación. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás condiciones relativas a este. Derecho comparado está integrado por las legislaciones vigentes de los demás estados en relación a un estado determinado, en este caso el estado de Guatemala. Doctrina son los estudios científicos de los juristas que los juristas realizan acerca del derecho, con el objeto de sistematizar sus preceptos o de aplicación e interpretación. Las fuentes históricas son todos los documentos o textos legales del pasado que se encuentran derogados. Entonces, tienen la palabra ustedes para ya cerrar el tema de las fuentes del derecho. Buenas tardes, licenciado. Sí, adelante, Leila. A mí me gustaría que tal vez usted me diera un ejemplo de lo que es jurisprudencia. Fíjese que es un poco complicado, Leila. Yo se lo puedo dar y se lo voy a dar para que vea pues que no es falta de capacidad, pero de plano no lo va a entender. Fíjese que cuando teníamos como unos 8 o 10 años de graduados con un compañero que está dando clases en la facultad, presentamos una casación a la Corte Suprema de Justicia porque ganamos el juicio en primera instancia, nos lo revocaron, es decir, ya la segunda sentencia, la sentencia de segundo grado, de la sala de apelación, fue adversa para nosotros y en ese caso ya nos quedaba únicamente pues la casación. Y en la casación es donde se argumenta, donde se presenta la jurisprudencia. Entonces ahí hay que presentar 5 casos seguidos, de conformidad con el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? No sé si me va a entender, Leila, disculpe, pero usted quiere escucharlo, lo escucha. Esto es materia de procesal civil y mercantil, pero yo se lo voy a terminar de decir, no tenga pena. De esa cuenta, pues nosotros presentamos nuestro memorial. Es un memorial muy difícil, como yo les reitero, tiene muchos argumentos de carácter técnico. Una palabra o un artículo, un pequeño requisito que se le queda a uno en el tintero y se terminó la casación porque es sumamente exigente en la cantidad de requisitos. Entonces, presentamos nuestra casación y el argumento central era un inmueble que se había comprado por parte de una persona por medio de un recibo, pero que ella había terminado de pagar. Ese inmueble estaba pues aquí dentro de la capital. Ella ya había terminado de pagar y tenía las constancias de que se había terminado de pagar y que la persona pues después de terminado de pagar no le había otorgado la escritura traslativa de dominio, o sea, la escritura de compraventa. Entonces, eso originó todo y ya había jurisprudencia, o sea, 5 casos seguidos, en ese mismo sentido, contestes y uniformes, con los números correspondientes. Nosotros los compilamos, los recopilamos y los presentamos en un memorial con todo el cuidado que ya le mencioné, y logramos pues que casara la sentencia. Casar la sentencia es que declararan con lugar nuestra sentencia. Aún así la parte contraria no quedó conforme y nos fuimos a una instancia superior que fue la Corte de Constitucionalidad y ahí confirmaron nuestra casación.
pues todo eso que yo le estoy explicando, eso es bastante difícil, ¿verdad? Bastante difícil. Y la madurez suficiente, por eso yo no quería entrar a describirlo con cierto detalle, porque todavía no tienen qué es casación, qué es presentar un fallo conteste, cuáles son las debidas instancias dentro de todo el proceso. Por eso es que no quería, porque después les pregunto qué es jurisprudencia y me dicen que es casación, y no es casación eso. Entonces yo a lo que me atengo es que es el conjunto de fallos y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. Entonces, aquí los fallos van, por decir así, siempre dan como que el mismo fallo. En este caso que usted me cuenta. Son 5 fallos seguidos. Y siempre fueron a favor del dueño de la casa, el que vendió. A favor del que compró. Ah, ya. Compró, porque el que no quería dar la escritura era el dueño de la casa, el dueño del terreno. Oh, ya. Entonces, o sea que siempre salía siempre el fallo a favor de la persona y el otro siempre iba como que a abrir el caso y no se quedaba tranquilo. Sí le entendí, licenciado. Mire que no soy abogada, nunca he estudiado Derecho, pero sí le entendí. Yo digo que lo que entendió fue el concepto, pero todo el trámite es muy difícil. Bueno, sí, ¿alguien más, por favor? Con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle a la orden. Licenciado, buenas noches. Entonces, buenas noches, Yesenia. Entonces, en sí, las fuentes formales del derecho son el contrato, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, ¿y cuál otro dijo? Pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Tiene el libro? ¿Tiene el libro? Sí. Bueno, pues de todos modos, pues le voy a decir cuáles son. Está la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, el pacto colectivo, el derecho comparado y la doctrina. Ahí están desarrolladas en el libro. Gracias. Bueno, para servirle. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. El día de hoy, si nos da tiempo, pues comenzamos con el otro tema. ¿Más preguntas, jóvenes? Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, disculpe, con respecto a los temas que incluirá en su examen. Disculpe, joven, ¿por qué usted ingresa como Patricia? Perdón, es que estoy mal. Tengo que corregir mi correo. Mi nombre es licenciado. ¿Cuál es su nombre? Edwin Sosa. Edwin Sosa, sí, ya lo había visto. Ya lo había visto dentro de la clase. Sí, Edwin, dele adelante, disculpe, pero sí me... No tenga pena, corrijo esto. Sí. Es con respecto a los temas que incluirá en su examen parcial, ¿incluirá hasta el tema que desarrollemos hoy? No, yo creo que ya les había adelantado que hasta derecho consuetudinario. No, hasta derecho consuetudinario. Y siempre les hago la broma que no vayan a estudiar fuentes del derecho porque les puede dar un infarto, les puede dar un sumenage, ¿verdad? Un derrame, ¿no? Un derrame cerebral, sí. Entonces, para que solo estudien hasta derecho consuetudinario, ¿verdad? Okay. Gracias. Entonces, bueno, para servirle. Bien, jóvenes, ¿algo más? Si no, entramos con el siguiente tema, es concepto, definición y acepciones de la palabra derecho.
concepto, definición y acepciones de la palabra derecho. Comencemos para ver gramaticalmente qué quiere decir cada una de las palabras. ¿Qué es concepto? ¿Qué es definición? ¿Y qué son acepciones? ¿Alguien quiere participar? Concepto, definición y acepción. Gramaticalmente, ¿qué quiere decir cada una de ellas? No jurídicamente. Concepto, definición y acepción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Licenciado, disculpe, con respecto a concepto sería la idea que nosotros tenemos acerca de lo que significa la palabra derecho. Con respecto a sería todos los elementos y que constituyen la palabra derecho. Y la como se acepta esta palabra en donde se aplique, ya sea socialmente, jurídicamente. Eso es lo que entendería yo por la palabra concepto, definición y acepción. Solo tal vez me podría ampliar más cómo interpreta usted la palabra acepción. Porque lo demás está bien y esto también, pero me deja un poco de duda. Ok, la acepción es cómo nosotros le damos el significado a la palabra derecho. ¿Me podría dar ejemplos? Digamos, cuando hablamos del brazo del lado derecho, estamos teniendo una acepción de que es una parte o miembro de nuestro cuerpo. Y si decimos, en este caso, como estamos viendo, la palabra derecho, estamos aceptando que es un conjunto de leyes y normas o procedimientos que van a integrar el estudio acerca de estas leyes. No sé si... Yo creo que sí sí tiene claro esto. ¿Alguien más quiere participar antes de que yo lo explique? Licenciado, concepto es lo... El concepto es la palabra, la idea, la cosa. La idea. Pero ya dándole más como acepción, entendía yo que acepción es ya la forma en la que se toma una palabra o el uso que se le puede dar. Ya después de si es aceptado o no por una parte de la población o un grupo de personas, se agrega ya al vocablo de dicha sociedad o de dicho grupo de personas, si es aceptado el término o uso de la palabra. Así entendía yo acepción. ¿Alguien más? Si no, sigo. Bien, les decía, la idea, la cosa, el fenómeno, la abstracción de un objeto. Lo que les estoy presentando en este momento, si están viendo la imagen, es un lápiz. Ese es el concepto. La definición de lápiz es una herramienta, un instrumento que nos sirve para escribir y que se puede borrar si uno se equivoca. Generalmente es de madera. Generalmente es de madera, pues, con carbón o granito, no sé, grafito se llama el material que lleva dentro en la mina el lápiz. Y pues sirve fundamentalmente, pues, para escribir. Hay siempre en cada concepto algo esencial, ¿verdad? ¿Cuál sería lo esencial en el lápiz? Es que sirve para escribir, escribe. Bueno, entonces sirve para escribir. Entonces, ¿qué es definición? Es todo ese conjunto de elementos que esa palabra, ese concepto. En el caso del derecho, derecho es el concepto. ¿Qué es definición de derecho? Es el conjunto imperatributivo de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, que de no cumplirse voluntariamente
por él pueden hacerse cumplir por la fuerza y que son impuestas por el Estado y que tienen carácter imperoatributivo, es decir, confiere derechos y obligaciones. Entonces, esa es la definición de derecho. Tiene todos los... Ese es el concepto, luego tenemos la definición y acepciones de acepciones. ¿Qué son acepciones? Son los distintos significados que tiene una palabra. Por ejemplo, derecho, pero ya derecho objetivo es otra cosa. Derecho objetivo es el derecho que nosotros tenemos, un código civil, un código penal, una constitución política de la República. Ahí está. Es algo que percibimos por los sentidos, que miramos que ahí que se encuentra regulado por el Estado. ¿Pero qué es el derecho subjetivo? Ese no lo vemos. El derecho subjetivo son facultades, son autorizaciones, son potestades que nosotros tenemos. ¿Alguien quiere participar en una pregunta? Es elemental, nada más no vamos a entrar a cuestiones de derecho. Valientes. Voy a hacer una pregunta para partir del derecho objetivo y subjetivo para que les quede claro. Gaby, adelante. Bien, le voy a hacer la pregunta. Gaby, ¿está de acuerdo en contestar la pregunta? Gaby. O Erwin es Erwin José Barredal. Gaby. Dígame, licenciado. Sí, Erwin. ¿Está de acuerdo, Erwin? Bueno, le voy a hacer la pregunta. El artículo 78 del Código Civil establece, o el matrimonio, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se unen legalmente con el fin de crear, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ese es el matrimonio, es una norma de carácter objetivo. ¿Usted es casado o es soltero? Casado. Erwin, casado. Casado. Usted decidió, sí, casado. Usted decidió en ese momento, ante esa norma de carácter objetivo, tenía un derecho subjetivo de decidir. Actualizó esa norma. Es decir, hizo efectivo su derecho subjetivo al contraer matrimonio. Ahí está la norma en el Código Civil del derecho objetivo. Pero existe el derecho subjetivo. Entonces, son varias formas de denominar al derecho. Hay derecho natural. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay derecho sustantivo, hay derecho adjetivo, hay derecho positivo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, esas son las acepciones, son distintos significados. Pero muchas veces sabemos teóricamente qué son las cosas, pero no sabemos aplicar. Y eso, pues, es mi tarea, que sepan relacionar teoría y práctica, ir aplicando las cosas. Bueno, bien entendido esto, ¿qué es concepto? ¿Qué es definición? ¿Y qué es acepción? Espero que así sea, pues que lo hayan entendido. Concepto, definición y acepciones de la palabra derecho. Ahora entramos, pues, a ver algunas generalidades. Todos tenemos la idea del concepto de derecho, ¿verdad? Cuando tramitamos nuestra licencia de conducir, cuando tramitamos nuestro DPI, cuando solicitamos una certificación de nacimiento, cuando pagamos nuestro boleto de ornato, si tenemos un inmueble, pagamos nuestro UCI, y así. Hay determinadas normas jurídicas que nosotros cumplimos. Entonces, sí tenemos idea del derecho. Cuando compramos un vehículo, sabemos que tenemos que hacer
el traspaso respectivo con el título de propiedad. De esa manera, pues tenemos idea del concepto de derecho. Y en primer lugar vamos a ver qué es el derecho objetivo. Yo ya me había adelantado. ¿Qué es el concepto objetivo? Es todo lo que nos rodea. Gramaticalmente es todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver, todo el mundo, todo lo que nos rodea. La realidad objetiva es lo objetivo. Pues bien, dentro de ese mundo objetivo están las leyes. Y ese conjunto de normas que constituyen un ordenamiento jurídico, como el derecho español, el derecho guatemalteco, el derecho mexicano, el derecho estadounidense, en un código civil, el derecho civil, el derecho notarial, eso es derecho objetivo, porque ahí está. Yo le preguntaba a Edwin si era casado o era soltero, porque partió de una norma de carácter objetivo para decidir él ya en forma subjetiva si iba a contraer matrimonio o no, y si lo contrajo. De esa manera, pues, tenemos que derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que constituyen un ordenamiento jurídico. Ejemplo, derecho español, derecho mexicano, derecho argentino, derecho civil, derecho penal, derecho notarial. Eso es el derecho objetivo, el derecho que se encuentra ahí. Derecho subjetivo. Esa es una facultad que nosotros tenemos frente al derecho objetivo. Ahí está el derecho objetivo. Entonces, el derecho objetivo nos inviste, nos faculta a nosotros para actuar de determinada forma. Abstenerse de hacerlo o exigir de otro el cumplimiento de su deber. Fíjense que en el derecho subjetivo tenemos tres formas de manifestarse: hacer, abstenernos o exigir de otro el cumplimiento de su deber. ¿Y cómo lo definimos? Pues lo define Santiago López Aguilar magistralmente como la facultad por la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar de determinada forma, abstenerse de hacerlo o exigir de otro el cumplimiento de su deber jurídico. Tenemos pues entonces inmersas dentro de esta definición la facultad de hacer. Yo hago tal cosa. Yo contraigo matrimonio. Estoy haciendo. Yo me abstengo. No quiero contraer matrimonio, voy a permanecer soltero y punto. Me abstengo. Pero yo ya contraje matrimonio y pues demando a mi esposa que por el cumplimiento de sus obligaciones en el hogar, estoy exigiendo de otro el cumplimiento de su deber. Entonces hay tres formas de manifestación del derecho subjetivo: hacer, dejar de hacer o exigir de otro el cumplimiento de su deber. Esto en latín se manifiesta siempre correlativamente con la facultas agendi, facultas omitendi y facultas exigendi. Esto es solo de un poco de lógica. Agendi viene de hacer, ¿verdad? La agenda es lo que programamos para hacer. Omitendi es lo que omitimos. Y exigendi viene de exigir. Entonces las facultas agendi es facultad de hacer, facultas omitendi, facultad de omitir o de abstener, y facultas exigendi de exigir. Estas son las tres facultas que están integrando también el derecho subjetivo. Entonces, recapitulando, derecho subjetivo es la facultad que nos inviste el derecho objetivo, sujetos para actuar en determinada forma o abstenernos de hacerlo, o exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto de derecho. Luego tenemos el derecho positivo. En el derecho positivo tenemos que aclarar que hay también dentro del mismo varias acepciones, que es el derecho del Estado, el derecho de los hombres, se le denomina también en otras acepciones, ¿verdad? O el derecho
que se cumple, según García Márquez. El derecho socialmente acatado, efectivamente acatado. ¿Qué quiere decir acatado? Acatado. Recibido. Sería cumplir una orden. Cumplir una orden. Acatar es cumplir. Aceptar también. Entonces, acatar, porque no vayan a poner atacar una orden. Entonces, efectivamente, no, comprender no. Es acatar, es cumplir. Se refiere a cumplimiento, no a comprender. De esa manera, pues, tenemos que es el derecho que cumplimos, así dice García Márquez. Entonces, el derecho que cumplimos no necesariamente lo cumplimos todos, porque si no fuera una sociedad perfecta. Entonces, Villoro Toranzo, otro autor mexicano, un autor jesuita, muy acucioso en sus participaciones, dice que es el derecho viviente, porque es el que realmente se cumple. Cuando las elecciones va a votar casi toda la población, es un derecho positivo. Cuando todos cumplimos con no pasarnos el semáforo en rojo, es un derecho positivo. Cuando la sociedad cumple con ese derecho, es un derecho positivo. En cambio, no, el vigente estamos obligados a cumplir. El derecho vigente siempre vamos a estar obligados a cumplir, pero no siempre va a ser cumplido. Digamos, en el caso de no fumar, por ejemplo, en lugares públicos, hay algunos casos que todavía no se cumple este derecho. En el caso del semáforo en rojo, pues hay algunas personas que no cumplen con esa. El casco, por ejemplo, los motoristas no cumplen la mayoría no cumplen con. Ahí lo cargan en el codo. De esa cuenta, pues, tenemos que el derecho vigente es aquel conjunto de normas imperoatributivas que en una cierta época y en un lugar determinada autoridad considera de carácter obligatorio. Entonces, es obligatorio su cumplimiento, pero no necesariamente se va a cumplir. En cambio, en el derecho positivo sí necesariamente debe cumplirse. Es el derecho efectivamente acatado por la sociedad. El derecho que se cumple, el derecho viviente, dice Villoro Toranzo. En el derecho natural, y que ya vimos que es derecho natural, es el que nace de la propia naturaleza, de la conciencia de los hombres, es aquel que no es positivo, que no está escrito. Es aquel que se funda en creencias, en dogmas. Por eso se define como conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad en la búsqueda del bien común, pero fundamentalmente de la justicia. Conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad en la búsqueda del bien común, fundamentalmente de la justicia. ¿Se recuerdan de los 3 principios del derecho natural? ¿Alguien que ya esté estudiando o que ya vaya estudiando bien? Los 3 principios del derecho natural, ¿se recuerdan? Lidia. Era inmutable, licenciado. Sí. Pero los 3. Universalidad. Los tres. Cognoscibilidad, inmutabilidad. ¿Van 2? Universalidad. Muy bien, ahí estamos. Luz Jiménez lo dijo los 3. Universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. El derecho natural permanece siempre el mismo. Permanece siempre el mismo, es eterno, jamás cambia. Inmutable, es susceptible de ser conocido por todos, es cognoscible, es conocido. Cognoscibilidad.
Y es cognoscibilidad. Y es universal porque es el mismo en todo lugar, el mismo en China, el mismo en Arabia, el mismo en Italia, el mismo en Francia, en Alemania, en Argentina, en Brasil, Colombia, Panamá. En todos los lugares va a ser el derecho natural, el que nace de la conciencia de los hombres. Y rigen estos tres principios. Luego tenemos el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Derecho sustantivo es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y obligaciones de las personas que de no aplicarse voluntariamente pueden hacerse cumplir o hacerse efectivas a través del derecho adjetivo. Derecho adjetivo es el conjunto de normas jurídicas contenidas en la ley a través del Estado que posibilitan el mecanismo institucional para el cumplimiento del deber jurídico. Repitiendo, derecho sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y obligaciones de las personas y que de no cumplirse voluntariamente pueden hacerse cumplir o hacerse efectivas a través del derecho adjetivo. Y el derecho adjetivo es el conjunto de normas jurídicas contenidas en la ley que a través del Estado posibilitan los mecanismos institucionales para el cumplimiento del deber jurídico incumplido. Ejemplo de esto, porque es un poco difícil de asimilar, tenemos que en el Código Civil es un ejemplo de derecho sustantivo, el Código Penal es un ejemplo de derecho sustantivo. En el Código Penal están regulados todos los delitos, las faltas, ¿verdad? Y sus sanciones. Pero ¿será que si alguien roba y ahí se queda, porque dice será sancionado con prisión de 5 a 10 años, por ejemplo, ¿verdad? No se queda ahí, porque se necesitan mecanismos procesales, mecanismos instrumentales, otro tipo de leyes para que regulen el procedimiento a aplicar al que infringió la ley. Esos procedimientos están en el derecho adjetivo. El derecho adjetivo del Código Penal es el Código Procesal Penal. El derecho adjetivo del Código Civil es el Código Procesal Civil. Entonces, generalmente hay dos cuerpos separados. Lo curioso que sucede en Guatemala es que el Código de Trabajo, en el mismo código, tiene una parte que es la sustantiva y la otra parte en el mismo código es la parte adjetiva. O sea, ahí mismo regula tanto las normas de derechos y obligaciones de los trabajadores y en la segunda parte del código regula el proceso ordinario laboral, o sea, los mecanismos de aplicación en caso de infracción a los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores. Preguntas y respuestas, si no, de todos modos continuamos en la próxima clase ya ampliando este tema, pero ya está desarrollado. ¿Tienen preguntas? Adelante, buenas noches. Lo que mencionó del Código de Trabajo que tiene parte sustantiva y la otra parte que dijo era adjetivo. El adjetivo, el derecho adjetivo es el procesal, también denominado instrumental. Y el derecho sustantivo, que es el que regula los derechos y obligaciones, es denominado también material, ¿verdad? Pero en el Código de Trabajo están las dos partes, tanto sustantiva como adjetiva. Gracias, licenciado. Para servirle. El derecho Sí, sustantivo, quiero decir, en el derecho penal es el que lo regula y en los No. los adjetivos. En el derecho penal hay dos cuerpos legales diferentes, eso fue lo que yo dije. Está el Código Penal y el Código Procesal Penal. Entonces, en el Código Penal están las normas de carácter sustantivo y en el Código Procesal Penal están las normas de carácter adjetivo. Eso fue lo que yo dije.
Entonces no lo supe expresar. Bueno, el Código Penal, ese es el que es el sustantivo, Regula ¿verdad? los sustantivos, El que está, derechos y digamos que está obligaciones. pendiente, que se cumplan las obligaciones, ¿verdad? Y los derechos de las Exactamente, y exactamente. los objetivos Exacto. serían el procesal penal, que es el que los aplica o aplica la ley. No, Que ese es serían el los adjetivo. adjetivos. Ajá. El adjetivo. El adjetivo. Gracias. Ujú. Licenciado, a todas ¿Alguien? estas se puede decir que entonces el sustantivo es cómo comportarse en sociedad y el adjetivo es Derechos y la obligaciones. pena o las consecuencias de no hacerlo. Los procedimientos para llevar a cabo el efectivo cumplimiento del deber jurídico incumplido. Así sería entonces. Ah, perfecto. Muchas Sí, gracias, así es. licenciado. Para servirle. Bien, de todos modos vamos a recapitular antes de que comiencen a querer ingresar los compañeros de la otra sección. Vamos a recapitular como hemos hecho siempre, en la próxima sesión con concepto y acepciones de la palabra, en la otra sesión de estudio, concepto, acepción y definición de la palabra derecho. Recapitulamos y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto, pero aquí dejamos la clase. Les agradezco mucho su atención. Muy amable. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.